Aleluya. Levante sus manitos al cielo y sigamos adorando al Señor. Podemos tener el sonido del teclado y podemos seguir adorando al Rey de Gloria. Aleluya. Oh, te adoramos, te exaltamos. Espíritu de Dios, te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos toda exaltación. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, porque tú sopla desde los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Sopla en esta noche, sigue soplando, Espíritu Santo de Dios, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestra familia. Sopla sobre Panamá, sopla sobre América, sopla, Espíritu de Dios, sobre Colombia. Profetizamos la vida del Espíritu sobre esta nación del sur, Colombia. Profetizamos los ríos del Espíritu. Profetizamos en sus calles, en sus pueblos, en sus ciudades. Profetizamos el soplo de tu gloria, el soplo de tu paz. Profetizamos tu gracia, tu amor, tu presencia sobre la amada Colombia, sobre América, sobre Panamá. En el nombre poderoso, sopla, Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos y profetizamos la vida, Espíritu Santo de Dios. Profetizamos vida en el nombre de Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Damos toda gloria. Dele palma al Señor arriba de su cabeza, ahí donde tú estás. Dele toda gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Dios es fiel. Amén, aleluya. Ponga atención, esté bien atento a lo que queremos compartir en esta noche. Gracias. Y vamos a compartir pantalla, pero queremos compartir el tema del Espíritu Santo y las Escrituras. El Espíritu de Dios se está moviendo de una manera sobrenatural. Pero es importante que en estos tiempos usted y yo entendamos el poder que tiene la palabra de Dios para nuestra vida hoy. Amén. La palabra es espíritu, la palabra es verdad, la palabra es luz. Y mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Apúntelo allí, es perfecta. No tiene errores. La palabra no tiene errores. A pesar que hay diversas versiones y traducciones, pero la palabra de Dios es veraz, Amén. Es efectiva, es incorruptible. Mire lo que dice el Salmo 19, versículos 7 y 9. Mire lo que dice la Escritura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, ¿qué es el testimonio? El testimonio es la palabra escrita, la palabra profética, la palabra incorruptible. Ese es el testimonio del Señor, es la palabra. La palabra de Dios es perfecta, es pura y es limpia. Aleluya. Y esa palabra nos da vida. El apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Hubo una encuesta que me llamó mucho la atención. Y esa encuesta es que la mayoría de los creyentes en Cristo poco leen las escrituras. Poco leen la escritura. Pero si poco leen las escrituras, quiere decir que también poco estudian las escrituras. Y el Señor nos mandó y nos dio un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Mire lo que el Señor dice, que escudriñad las escrituras, porque a ella os parece que está en la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
O sea, la palabra es eterna y da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, escudriñarla. Hay que leerla, pero también hay que escudriñarla. Cuando vamos a la palabra escudriñar, quiere decir inquirir, intimar, estudiar las escrituras, escarbarla, inquirir, estudiarla. Entonces, en este tiempo necesitamos, son tiempos proféticos, y como son tiempos proféticos, son tiempos señalados que las escrituras nos está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que entonces usted y yo necesitamos introducirnos en la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, la palabra de Dios es inspirada. Anótelo, es inspirada. Ahora, claro, los hombres escribieron las escrituras. La Biblia dice que alrededor de 40 hombres escribieron las escrituras, pero no fueron cualquier hombre, fueron hombres dotados, fueron hombres llenos, fueron hombres inspirados por el dedo de Dios, por la mano de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hay gente que dice, bueno, la escritura, la Biblia la escribieron los hombres. Hoy hay mucha argumento y filosofía que se levantan que la Biblia, que es la palabra de Dios, la escritura, no es totalmente divina. La palabra de Dios, mire lo que dice en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 y el verso 17. Todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender. Es útil, mira lo que dice, es útil, es eficaz, es una herramienta, es útil, úsela para todo. La escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ese enseñar tiene que ver con formación, enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, dice otra versión, así que el hombre de Dios sea preparado, enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este es el tiempo muy profético, muy señalado por Dios, que necesitamos su iglesia, la iglesia de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, necesitamos impregnarnos, sumergirnos en la palabra de Dios. A veces nosotros queremos caminar con nuestros propios argumentos y queremos caminar con filosofía que no se alinean o pensamiento que no se alinean a las escrituras, que no se alinean a la palabra de Dios. Porque fue inspirada por Dios, alrededor de 40 hombres de Dios, totalmente diferentes. Pero a pesar que fueron totalmente diferentes, todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, coinciden. El libro de Daniel con el libro de Apocalipsis, toda la Biblia se sincroniza como un solo libro, pero es poderoso, por eso es el libro más vendido del mundo. Amado, yo te exhorto a estudiar, no solo leer, escuche, estudiar, sumergirnos en la palabra. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Si yo no tengo palabra, si la palabra profética de Dios, que es la palabra del Espíritu, no mora en mí, entonces yo no voy a tener la capacidad de enfrentar las adversidades, las luchas, las pruebas que se nos vienen. ¿Por qué? Porque la palabra nos sostiene. La palabra es la columna que nos sostiene nuestra fe. Entonces, por eso muchos son debilitados y algunos mueren. ¿Por qué? Por la falta de la ausencia del conocimiento revelado de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto es poderoso. Esto es poderoso. No podemos levantar una generación analfabeta bíblicamente.
Si hoy le preguntaran a un joven, a un adolescente, que nos narre cuáles son los libros del Pentateuco, cuáles son los libros históricos, cuáles son los libros poéticos, proféticos, los libros profetas mayores, profetas menores, cuántos libros tiene la Biblia, y a ver si uno de aquellos muchachos no lo... Hoy yo le pudiera decir aquí a alguno de ustedes, pero no lo voy a hacer. Mencióneme todos los libros de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin verlo. Tenemos que analizar por qué tenemos gente que está retrocediendo en la fe de Cristo. ¿Por qué? Por la falta de la ausencia del alimento sólido, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, las escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios, es el alimento espiritual para el creyente, es el alimento espiritual. Mire, cuando las personas estamos en ayuno y las personas no han desayunado, hay personas que no aguantan ni 3 horas, tienen que desayunar rápido, se le baja el azúcar, le sube el azúcar, le da esto, le baja la presión, se la sube y se siente el cuerpo debilitado porque no ha comido. Imagínense cuántos cuerpos espirituales, hombres espirituales, ¿cómo andarán? ¿Bien alimentados, nutridos, fuertes? Vemos. Vamos a ir a la Escritura. Este es el tiempo de escudriñar las Escrituras. Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 21. Hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque jamás fueron traídas la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Si Dios te llamó a un ministerio, si Dios nos llamó aún para hacer su trabajo, como adoradores, como salmistas, como maestros, como predicadores, como evangelistas, como servidores del Señor, como hijos de Dios, necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Porque si mora en abundancia en nosotros, podemos declarar la palabra. Cuando estemos adorando, yo puedo profetizar la palabra, yo puedo declarar la palabra. Cuando yo esté orando, puedo orar conforme a la Escritura. La Biblia nos manda que tenemos que orar, y el método más poderoso es una esencia muy poderosa, orar conforme a la palabra. Pero si no recitamos la palabra, no sabemos la palabra, entonces no podemos comunicarnos con Dios, porque Dios está en su palabra. Su palabra es espíritu y es el canal, es la herramienta. La palabra es la constitución que usted y yo tenemos y es la arma que usted y yo tenemos. Por lo tanto, necesitamos conocerla. Aleluya. Necesitamos conocerla. No podemos ser cristianos debiluchos, analfabetos, ignorantes con respecto a la palabra de Dios. Aleluya. Y ninguna profecía. La palabra que usted y yo tenemos no fue traída por voluntad humana, sino fue traída ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, usando vasos humanos. Este es el tiempo de poder intronizarnos, meternos en la palabra poderosa del Señor. La palabra de Dios es eterna y es perfecta. Isaías 48, porque es eterna, dura para siempre, no se acaba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de los avances científicos y de todas los inventos, la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra tiene respuesta para todo. La palabra tiene enseñanza para todos, para el joven, para el anciano, para el que gobierna, para el que no gobierna, para los hijos, para los padres, para todo. ¿Por qué? Porque la palabra es integral. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Es eterna. La palabra siempre ha existido. Por eso dice el libro de Hebreo que este mundo fue hecho de lo que no se veía, por medio de la palabra, del dabar, es la palabra declarada. Por eso vamos a ver el siguiente punto. La palabra de Dios no puede ser alterada. Como es eterna, trasciende el tiempo, trasciende los límites, nunca cambia. La palabra de Dios tampoco puede ser alterada. Escuche, la palabra de Dios no puede ser alterada. Muchas veces las personas quieren traer sus argumentos, pero aún la palabra de Dios derriba todos los argumentos humanos. Todos los argumentos humanos. La palabra es veraz y no puede ser alterada. Mire lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Es poderosa. Como es eterna, tampoco puede ser alterada. Quiere decir que usted y yo no podemos traer nuestro argumento. La palabra escrita es el pensamiento de Dios plasmado en un libro que usted y yo le llamamos Biblia. Por eso la Biblia se convierte, las escrituras se convierte en la guía, en la constitución, en la norma de vida para cada uno de nosotros. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, no nos puede ir bien, no va a ir mal. El libro de Deuteronomio 28 habla de la bendición por medio de la obediencia, pero también habla de la maldición por medio de la desobediencia. O sea, Dios se compromete con su palabra y Dios está comprometido a cumplir su palabra. Ahora, Dios se compromete contigo y conmigo si caminamos conforme a lo que Él declaró en su palabra, en sus estatutos. Así que no importa lo que usted vea, no importa que se levanten en este tiempo, ¿por qué necesitamos nutrirnos, escudriñar, estudiar? Escúcheme, ya no solo lea, estudiar. La Biblia habla de meditar y el que estudia medita la palabra, pero el que lee va leyendo. Sí, captamos muchas cosas leyendo, pero hay una profundidad en el estudiar, hay una profundidad en inquirir. ¿Cuántas veces cuándo fue la última vez que usted hizo un estudio bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó tiempo para estudiar la Biblia con varias versiones? Ya no necesitamos tener tantos libros y tantos libros que comprábamos, compendio, comentario bíblico y diferentes comentarios, compendio, pero ahora lo tenemos en el internet. Usted y yo podemos accesar. Si el que no tiene, muchos de nosotros invertimos en materiales, compendio, en Biblia de estudio, en comentarios, en libros de
exegético, muchos materiales. Pero ahora tenemos a la mano, por medio de la tecnología, ¿qué es lo que nos hace falta? El deseo. Porque si yo quiero conocer a alguien, ¿cómo lo voy a conocer? Yo no puedo conocer a Dios, yo no puedo conocer a la persona del Espíritu Santo si yo no me sumerjo en la palabra. Yo no puedo conocer cómo es el Padre en esencia si yo no conozco su palabra, no conozco su pensamiento, no conozco lo que Él me está declarando en su palabra. ¿Verdad? Es interesante. Si yo quiero conocer de una persona, tengo que irme a profundidad, los que estamos casados. Los que estamos casados y los que están recién casados, los que tenemos años de casado, conocemos a nuestra esposa, pero cada día los que tenemos más de 30 años, estamos conociendo más a nuestras esposas. Porque uno nunca termina. Porque cuando uno conoce, la palabra yadá en hebreo habla de intimidad. Usted no puede tener yadá, que es intimidad, una experiencia que usted ha tenido en la intimidad. Usted no puede tener intimidad con alguien si no lo conoce. Entonces yo no puedo tener intimidad. Dice, tengo intimidad con el Señor y quiero, pero si no conozco su palabra, no conozco su pensamiento, lo que Él me quiere decir, lo que Él me quiere revelar por el Espíritu está en su palabra. Y cuando no caminamos en su palabra, caminamos con los argumentos y empezamos a escuchar, muchas veces no la voz de Dios, empezamos a escuchar nuestras propias voces de desánimo. Empezamos a escuchar la voz interna almática. Por eso que cuando conocemos la palabra, conocemos la revelación de la palabra por el Espíritu, yo voy a saber y voy a entender, voy a conocer cuando es Dios hablándome, cuando es el hombre natural, ¿verdad? Cuando es mi yo y cuando es el enemigo, porque son tres lo que hablan. Satanás habla, Dios habla y habla nuestro hombre interior, el yo. Entonces, si no conocemos la palabra, las escrituras, ¿cómo yo puedo conocer en intimidad realmente cuándo es Dios hablándome? ¿Cuándo soy yo mismo hablándome? ¿O cuándo es Satanás hablando? Jesús conoció cuando él estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y él conocía, llegó el tentador, se le apareció, pero él conocía también la voz. Y él pudo conocer la voz del enemigo que le estaba hablando. Y no solo eso, el enemigo a Satán utilizó las escrituras y con las escrituras la torció. Y eso es lo que hace el enemigo. Ponga cuidado. No solo el enemigo, sino los brujos, los hechiceros usan la palabra, pero la tuercen. La usan con una intención maquiavélica y tuercen la palabra. Así son los espíritus. Por eso la Biblia dice que en los postreros días, muchos falsos profetas, ¿dónde van a salir? Van a salir de dentro de la iglesia, los falsos profetas van a salir de adentro. Y dice el apóstol Pablo que en los postreros días, también lo dice Pedro, que en los postreros días vamos a escuchar a espíritus engañadores. Vamos a escuchar a espíritus engañadores. Pero si conozco la palabra, tengo la comunión con el Espíritu Santo, no voy a poder ser confundido porque conozco la palabra de mi Padre Celestial. Conozco la palabra de mi Padre Celestial. Y Jesús, el diablo torció la palabra. Acuérdese, el diablo tuerce la palabra y la usa los brujos para lanzar maldiciones. Y a usted y a mí se nos dio la herramienta, la palabra, las escrituras proféticas por el Espíritu para utilizarlas. Si usted y yo no sabemos utilizar la palabra, entonces no vamos a saber cómo profetizar conforme a la palabra. Y no vamos a saber cómo orar conforme a la palabra. Y no vamos a saber cómo conducir nuestro matrimonio conforme a la palabra. Y no vamos a saber cómo conducir nuestra vida conforme a la palabra.
si no la conocemos. Que lo voy a volver a repetir, y para mí es también, no nos conformemos con solo leerla. Jesús dijo, escudriñala. La Biblia, la Escritura está para escudriñarla, escudriñala. Es que no tengo tiempo, trabajo todo el día, vengo cansado, vengo agotado. Bueno, jamás vas a poder conocer al Padre. Jamás el Padre nos va a revelar su secreto y su misterio, porque la palabra es espíritu. Escuche, la palabra, la escritura es espíritu. Cristo es la palabra. La palabra se vuelve carne, es espíritu. Por eso necesitamos conocer la palabra. Cuando alguien venga a dañar mi oído, a ensuciarlo con basura, usted le dice, no me toque este tema. Cuando hay un compañero de trabajo, que siempre se salen algunos, ¿verdad? Con conversaciones no adecuadas, usted ponga un stop o muévase de allí. Porque aún cosas que oímos nos pueden contaminar. Nos pueden contaminar. Porque como Satanás le habló, torció la verdad. El enemigo siempre tuerce la verdad. Lo torcido es del enemigo y tuerce la verdad. Le dijo a la mujer, con que Dios te dijo, a ver, Evita, ven acá, con que Dios te dijo que si comiese del árbol los ojos se te van a abrir. Él torció la verdad y cuando la torció, engañó a la mujer. Y la mujer cayó junto con su esposo, la torció. Entonces, aún por eso el Romanos cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? De los sentidos espirituales. ¿Cómo Dios no habla? Dios no habla por medio de los sentidos. Cuando usted lee la palabra, le salta el espíritu cuando usted la está leyendo, pero cuando usted también la saborea como hizo Jeremías, que el Señor le dijo, toma del rollo. Jeremías tomó del rollo de la palabra y dice, fue dulce a mi paladar, pero cuando ese rollo, la palabra fue entrando, lo sentí que era amargo, era la palabra. Por eso el domingo hablaba de la circuncisión. No hay conquista si no hay circuncisión. Primero del corazón, segundo del oído y tercero nuestros ojos, los sentidos. El enemigo siempre viene a atacar los sentidos. Ojo, el Espíritu de Dios siempre viene a activar al ser humano con los sentidos humanos, naturales y los sentidos espirituales. Dios siempre va a trabajar por medio de los sentidos naturales y espirituales. El Espíritu Santo usa los sentidos naturales para sincronizarlo con los sentidos espirituales. Por eso dice Pablo que la fe viene por el oír. No, oír. Escuche, oír. Hay gente que oye pero no obedece. Esas son dos cosas muy diferentes. Hay gente que escucha, muchas veces escuchamos, pero no obedecemos. Escuchamos, pero no obedecemos. Este tiempo, el apóstol Pablo también dice que no tan solo hay que ser oidores, sino también hacedores de la palabra. No tan solo oidores. Viene con dos funciones. La función de oír, pero la función de aplicarla, de hacer hacedores. Ser hacedores. Y es donde el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia, quiere preparar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que ya no solo no basta con oír. Oír. Las parábolas de los dos cimientos. Habla del que escuchó y no hizo. El que escuchó es aquel que edificó su casa sobre la arena. Edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque escuchó, pero más no obedeció.
Así se compara al que escucha y no obedece. Pero aquel que escuchó y obedeció, le compararé a aquel hombre que edificó. Escuche, edificó. La palabra edificar es construir. ¿Y cómo uno construye? No se construye de la noche a la mañana. Uno va construyendo de poco a poco. Hay un plano, hay un diseño, hay una guía, hay un mapa. ¿Y cómo usted construye? ¿Cómo estás construyendo tu matrimonio? ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Y cómo te estás construyendo tú mismo? ¿Y cómo estás construyendo a tus hijos? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Sobre la arena o sobre la roca inconmovible, que es nuestro Señor Jesucristo? Y Cristo es la palabra encarnada, revelada. Gloria a Dios. Amén. Es poderoso. Cristo es la palabra. Entonces, es un tiempo que no solo de escuchar, sino de transicionar. Cuando yo no obedezco, escucho, pero no obedezco, entonces Jesús dice, no me aman. Jesús lo dijo. Ustedes no me aman porque escuchan y no obedecen. Vamos a presentar la otra filmina, que este es un tema muy poderoso. Jesús dijo, ustedes conocerán la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ustedes conocerán la verdad y la verdad le hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién es la verdad? Diga conmigo, Cristo es mi verdad. Cristo es la verdad. Y si Cristo es la verdad, yo soy libre. Porque la verdad me hará libre. Y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón revelado y manifestado es libre. Miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Eso es lo que dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Listen to me. Las palabras que yo les hablo son espíritu y vida. Oh, qué tremendo. La palabra que Él nos habla son espíritu. ¿Qué espíritu? Es el espíritu de vida. La palabra es el espíritu, amado mío. Por eso necesitamos enamorarnos de la palabra y que este vaso, su corazón y el mío esté lleno de la palabra. Cuando está lleno de la palabra de Dios, no hay cabida para el temor, para la angustia, para la preocupación, para la ansiedad. No hay temor, a pesar que usted pueda estar pasando situaciones X, pero cuando la palabra está en nuestro corazón en abundancia, el Espíritu Santo va a hacer que esa palabra salte y venga a su mente y venga a su espíritu cuando usted esté pasando situaciones difíciles. La palabra va a cobrar vida y le va a saltar en cada momento de su vida. La palabra no lo dejará. Hasta un dormido, la palabra usted la va a declarar y la va a profetizar, porque la palabra es Cristo. Él es la palabra. Y la palabra es espíritu y es vida. Y esa vida produce paz. Produce paz. Por eso el eterno Dios le declaró a su pueblo de Israel y le dijo, estas palabras que yo te doy, estas palabras, ya dijimos que la palabra es espíritu, las escrituras te saltan, da vida. Estas palabras que yo les doy, las enseñarás a tus hijos y los hijos tuyos le van a enseñar a sus hijos y va a pasar de generaciones en generaciones
la palabra. Necesitamos enseñar la palabra en casa. Necesitamos formar los que tienen hijos, adolescentes, y aunque tus hijos estén casados, cuando ellos te visiten, cuando ya están casados nuestros hijos, y si nos quedan todavía en casa, recitémosle la palabra, declarémosle la palabra, porque la palabra es vida. Y el Señor dijo, la vas a tener en los dinteles de tu puerta, la vas a tener en las columnas, la vas a tener al entrar, la vas a tener en la recámara, vas a tener la palabra por todos lados de tu casa. Qué tremendo, poderoso. Y qué tremendo el tener en nuestras casas versículo bíblico escrito, la palabra en nuestra recámara, en nuestras casas, cuando nuestros hijos, el que llega, lee la palabra, lea la palabra, lea la palabra. La palabra es vida. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Nos hará libre. Vamos al siguiente punto. Ya eso se lo compartí y estaba en Juan 5:39. Ahí usted lo puede leer. Escudriña la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escuche, la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. O sea, ellas son las que hablan de mí. De Jesús. Obviamente de Jesús. Entonces, alguien decía, hay que leer. Y no solo leer. Es más, Jesús no nos enseñó, no dijo que leyeran. Jesús dijo que escudriñaran las escrituras. Jesús lo dijo. Porque en ella está la vida eterna. Leerla, ¿no? Leerla no tan solo. Él dijo, si queremos ser obedientes, tenemos que estudiarla. Jesús lo dijo. Yo estoy repitiendo lo que el maestro dijo. Escudriñemos las escrituras. Y por medio del estudio vamos a ver cómo la revelación del Espíritu va fluyendo en la palabra. Vamos a ver las riquezas, la grandeza, la sabiduría. Vamos a ver la ciencia. Vamos a ver la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Vamos a ver todos los atributos, la grandeza, la soberanía de Dios cuando estamos impregnados en su palabra. Necesitamos ser presos de su palabra, amado que me escucha. Levante su mano y diga, yo necesito ser preso de su palabra. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí es la palabra el davar. La palabra davar es la palabra creativa que es Cristo. Ya existía en el principio. Él era el verbo. Es la palabra creativa que es el davar. Cuando el Padre dijo, sea la luz, ya la luz estaba. Era la palabra, era Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba con el Padre desde el principio. Por eso cuando Juan lo vio, el libro de Juan empieza muy diferente a los otros libros. El libro de Juan empieza con una revelación poderosa. En el principio, el verbo era Dios y estaba con Dios. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Juan no lo vio en una cunita, en un pesebre. Juan lo vio, a Juan se le reveló que ya él estaba desde el principio en la eternidad. Aleluya. Y la palabra, Cristo es la palabra revelada al mundo. Gloria al Señor poderoso. Ahora hay una guerra interesante. Hay una guerra, diga conmigo, hay una guerra entre la obediencia y la desobediencia. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién lo dijo? El pastor, el líder, el maestro, el apóstol, no las escrituras. Lo dijo el mismo Jesús.
El que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré y vendremos a él junto con mi Padre. Mire lo que dice Juan 14:21. Ahí ese corazoncito que lo pusimos allí, ¿verdad? El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Listen to me. El que recibe mi estatuto, mi decreto, mi mandamiento, mis promesas y los cumple, no solo el que lo recibe, el que lo recibe y el que los cumple, ese es el que me ama. Ya usted sabe. ¿Cómo usted y yo nos vamos a dar de cuenta cuando una persona ama a Dios? Ya usted tiene lo que dice la palabra. Ya usted no se apartó porque no olvídese de eso. Dejaron de amar a Dios. Sencillamente eso. Todo aquel que se aparta, todo aquel que le da la espalda a Dios, deja de amar a Dios. Ahí lo dice la Escritura. No que yo creo, que yo pienso, olvídese lo que usted cree y olvídese lo que yo creo. No hay argumento humano. Los hombres siempre queremos tener argumento. No, ahí está la palabra profética más segura. Recuerde, la palabra profética más segura es la Escritura. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Wow, poderoso. Y esta es la guerra. O sea, el obedecer a Dios, si usted me pregunta, ¿es fácil? Yo le voy a decir, no, no es fácil. No es fácil. Es duro. ¿Por qué? Porque hay que negarse todos los días a esta naturaleza humana. Hay que negarse. Y me gustó cuando empezamos con esta adoración que creo que se declaraba menos de mí, más del Señor, es lo que necesitamos. Necesitamos morir, necesitamos, Señor, ser que yo vaya muriendo. Sí, eso no es fácil, porque eso es un trabajo que va a depender de nuestra determinación día a día, de morir día a día por causa del Señor. Ahí viene la guerra. Ahí viene la guerra de la obediencia y la desobediencia. Entonces, no es fácil obedecer al Señor. Por eso la única manera de obedecer a Dios es morir cada día. Es morir a nuestro yo, a nuestra naturaleza egoísta, animal, carnal, a nuestro ego. Es morir nosotros mismos todos los días. Si queremos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu, y si queremos obedecer al Señor. El camino del Señor y la vida del reino tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. Vamos a pasar a la otra filmina. Mire, el máximo modelo de obediencia. Jesús nos modeló la obediencia. Ese fue el modelo perfecto. El modelo perfecto de obediencia fue Jesús. Mire lo que dice Hebreo. Hebreo 5, 8 al 9. Hebreo 5, 8 al 9. Vamos a buscar aquí Filipenses también. Aquí en el celular. Y miren lo que dice Hebreo. Hebreo está aquí. Voy a buscar Filipenses porque quiero leerle algo también. Dice, y aunque era hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y aunque era hijo de Dios, aprendió, diga conmigo, aprendió.
Ser obediente se aprende. La obediencia se aprende, aunque sea con los golpes, con caída, uno aprende a ser obediente. Y la determinación dice, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escuche, esto es para mí y para usted. La obediencia al Señor es en todo. En todo. Vivir una vida santa. Nuestro corazón esté limpio, sin resentimiento, sin ira, sin rencor. Hablemos verdad uno con los otros. Jesús aprendió la obediencia. A pesar que era hijo de Dios, aprendió. O sea, él tomó el cuerpo humano, se vistió de esta humanidad y como humano, igual a nosotros, tomó forma de hombre. Él aprendió con este cuerpo humano. La Biblia dice que fue tentado en todo y nunca pecó. Él aprendió a ser obediente. Y necesitamos, y la obediencia tiene que ser en todo, con mis hijos, con mi esposa, con mi propio cuerpo físico, cuidarme, alimentarme bien. Mire, yo le voy a decir algo, muchas personas, mucha gente, y aún creyente, yo lo vi haciendo fiesta, lo vimos haciendo fiesta, reunidos, y no eran burbujas, pero hacían fiesta. ¿Usted cree que si el COVID le da, se abrió una puerta de desobediencia? Muchos ministros, muchos pastores han muerto por este principio. Tentamos a Dios, no me va a dar COVID, llenemos la iglesia, no tomemos la medida de bioseguridad, llenemos el templo, nadie use mascarilla en el templo. Y muchos creyentes, muchos a nivel mundial murieron por causa del COVID. Muchos. Nosotros nos llegaron, amados hermanos, de muchas naciones y hemos estado orando por muchos ministros. Unos han fallecido, otros el Señor tuvo misericordia, estuvieron en la sala de cuidado intensivo, pero Dios lo levantó. El enemigo solo espera que usted y yo abramos una puertita, una puerta pequeña, para él tomarse ventaja y destruirnos. Porque él sabe que cada uno de nosotros estamos con promesas y tenemos llamado y tenemos propósito. Y tenemos propósito. Entonces yo creo, amado, que es bien importante la obediencia en todo, con mi esposa, con mis hijos, la obediencia en el servicio. Yo no le sirvo al hombre, le sirvo al Eterno, con la mentalidad del reino. Soy fiel en lo poco y en lo mucho, Él me va a aprender, me va a poner. Soy fiel en el servicio, soy fiel en mis ofrendas, soy fiel en mi diezmo. Eso tiene que ver con obediencia, tiene que ver con fidelidad, con que yo le sea fiel a Dios. Entonces, a veces nosotros queremos obedecer en una parte. Señor, yo quiero obedecerte en esto, pero en lo otro quiero vivir mi vida como a mí me da la gana. Y vamos quiero leerle, siempre me ha gustado esta porción para terminar. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Filipenses capítulo 2, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien sea con humildad, estimando a cada uno superior a los demás. Qué tremendo. Y mire lo que dice el 7. Haya pues en vosotros, el 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma humana de los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y también en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús a usted y a mí nos modeló una vida de obediencia, una vida de estar bajo autoridad. Bajo autoridad. El que no camina bajo autoridad es una presa fácil del infierno, del inframundo. Por eso usted y yo necesitamos caminar en el principio, autoridad y en obediencia. Por eso Jesús fue nuestro modelo de obediencia. A él miramos y queremos copiar, queremos imitar la vida que Jesús vivió. Una vida totalmente sometida al Padre. Por eso él decía, yo no hago nada si no veo que mi Padre lo hace. Yo no puedo escuchar nada si no he oído que mi Padre me lo ha dicho. Amén. Gloria al Señor. Entonces, yo necesito estar sincronizado, alineado con lo que el Padre quiere hacer en cada uno de nosotros. La obediencia es en todo. No tiene que ver con 4 paredes de iglesia. Tiene que ver con la vida normal que usted y yo vivimos. Un estilo de vida como Jesús vivió. Amando, perdonando, obedeciendo. ¿En qué? Conforme a su palabra. Quiero orar en esta noche. Yo sé que el Señor nos ha hablado de una manera muy preciosa al corazón. Y el Espíritu Santo nos está llamando. Escuche, el Espíritu Santo nos está llamando. Lo profético, el movimiento del Espíritu, lo profético que es el movimiento del Espíritu de Dios. Y el profético tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la dimensión del reino de Dios, tiene que ver con todo lo que es Dios y su esencia. No se va a poder manifestar en nosotros si nosotros no inquirimos en su palabra. No estudiamos, no nos sumergimos en su palabra. Cuando lo hacemos con un espíritu de mansedumbre, como dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo, recibid la palabra con espíritu de mansedumbre. Algo que yo aprendí, y le voy a soltar esta perlita, como dicen algunos compañeros de milicia, le voy a soltar esto. El apóstol Pablo dice que necesitamos recibir la palabra de Dios con espíritu de mansedumbre. Aún puede estar predicando el Señor Jesucristo, y si yo no tengo una buena actitud de mi corazón, la palabra nunca va a penetrar en mi corazón, en mi espíritu. ¿Por qué? Porque no lo estoy recibiendo con espíritu de mansedumbre. Muchas veces nosotros, cuando somos confrontados por el Espíritu de Dios, pensamos que es el hombre, y muchas veces por inmadurez. Pero si Dios habló por un animal, ¿cómo Dios no va a poder hablar por un hombre? Si habló por un asno, por un burro,
Dios va a usar a alguien para hablarnos. Y nosotros necesitamos saber cuándo es Dios para estar con un espíritu de mansedumbre. A mí me ha pasado. Y yo he tenido muchas veces que reprender al diablo, hermano. Y a veces uno está escuchando la palabra y está el hermano predicando y yo me sé esa palabra. Miren, estoy aquí descubriendo. Yo me sé esa palabra, eso ya yo me lo sé. Eso yo lo prediqué. Eso el Señor me lo habló. Eso yo lo escuché de tal. Allá yo me lo sé, yo me lo sabía. ¿Ah? Yo me lo sabía, yo me lo sé. El Señor me habló eso. Lo mismo que el conferencista está hablando, que el pastor está hablando, ya yo me lo sé. Eso se llama altivez. Se llama orgullo. Orgullo. Porque a mí me ha pasado, me pasaba. Gracias al Señor me quité la basura esa. Hace mucho tiempo. Orgullo, altivez, vanagloria. Dios no puede ministrar hasta por un niño. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, Dios nos va a hablar de cualquier forma y de cualquier manera. Así que nosotros, cuando sabemos que Dios, no podemos estar así, duro de servir. Yo me lo sé, ya yo me lo sabía, yo lo hago. Hasta lo que están predicando, hasta yo le tengo esta parte que no han dicho, tengo la otra revelación del mensaje del predicador, del conferencista, del pastor. Así que yo estoy así, con un espíritu acá atrás que se llama altivez. Estoy así. Ya yo me lo sé. Ya yo me lo sabía. ¿Verdad? Entonces, necesitamos ser, y esta perlita se la dejo por experiencia, necesitamos ser manso, dejar que la palabra del Señor no ministre, sea el que esté ministrando, Dios lo va a usar para hablarnos a nosotros sus hijos. Nadie es más alto que nadie, no tenga más alto concepto, no podemos tener más alto concepto de otros, todos somos iguales. No que este es el apóstol, no que este es la profeta, no que este Rambo saca la bazooka. No. Fíjese. Cuando estamos en la presencia del Señor y estamos enfocados en Jesús, Él nos modeló humildad para recibir la palabra con espíritu de mansedumbre. Cuando yo la recibo con ese espíritu, esa palabra va a ser una revolución en mi espíritu y va a traer rompimiento y va a traer cambio y va a cortar lo que el Señor no le agrada. Va a quitar las cositas que el Señor no le agrada. Y eso es poderoso. Así que en el nombre de Jesús quiero orar y tomemos tiempo en la palabra. Toma tiempo en estudiar, toma tiempo. Toma tu Biblia, toma un lapicero o el celular, pero toma tiempo para escuchar el consejo, para escuchar su palabra, para escuchar su voz. Hay ministros que solo cuando van a predicar, líderes, es que se preparan. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Siempre necesitamos alimentarnos. Porque la Biblia dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Es el alimento sólido. Y usted y yo estamos llamados a eso en el nombre de Jesús. Este es un tiempo de caminar. Este es un tiempo de conquistar. Este es un tiempo de avanzar. Pero no podemos conquistar, no podemos avanzar si no hay palabra. Si no hay palabra. El Señor le dijo a Jeremías, mira que he puesto mi palabra en tu boca. El Señor le dijo a Jeremías, te llamé como profeta antes que naciera, desde el vientre de tu madre te formé.
y te di por profeta a las naciones. Y dice Jeremías, y extendió su mano el Señor y la puso en mi boca. Puso que su palabra en mi boca. Y el Señor le dijo, y te he puesto para arrancar. Por eso la palabra viene para arrancar, viene para derribar, viene para demoler, viene para destruir. Jeremías 1, 8, 9. Para eso es la palabra profética en nuestra boca. La palabra. Para derribar argumentos, destruir todo lo que el enemigo levante, pero también para construir, para plantar, para edificar. Aleluya.